Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo wrap up del canal que es el número 22 que trata de las lecturas de septiembre a octubre de 2024 con un total de 11. Tengo que decir que muchas de estas lecturas las he leído en Kindle, por lo que no tengo el ejemplar físico, ya que es muy complicado leer con un bebé mientras le estás dando el pecho. De hecho, ahora estoy leyendo una novela que es un tocho con el que puedes hacer mucho daño a alguien y está resultando ser un hándicap leerla. Aunque bueno, en este wrap up tenéis un poquito de todo con novelas más o menos largas, que como siempre estará dividido por secciones según el género para que podáis ir a la sección que más os apetezca. Además, tanto en la descripción del vídeo como en el mensaje anclado encontraréis el enlace promocionado a Amazon para compraros cualquiera de estas obras y también el enlace a la reseña de cada una de ellas, que en el momento de la publicación de este wrap up quedará aún mucho por hacer, pero todas van a llegar, aunque algunas llegarán juntas. Como siempre, empezamos con la sección de la ciencia ficción y la distopía con Ángeles Rotos de Richard K. Morgan. Se trata de la segunda parte de su saga de Takeshi Kovacs, pero es un libro completamente independiente que no es necesario haber leído el anterior. De hecho, incluso el género es diferente porque en lugar de ser una novela noir, es un thriller militar, pero por supuesto también es ciencia ficción y cyberpunk. Transcurre unos 30 años después que el anterior y se produce una expansión del universo al transcurrir no solo en un planeta diferente, en una colonia de la Tierra, Sanshon IV, sino también porque vemos muchas cosas nuevas. Además, ahí se está produciendo un conflicto porque está habiendo una rebelión colonial y vemos todas estas tramas de poder y equilibrios tanto entre el protectorado o la ONU y las colonias, pero sobre todo también entre el poder gubernamental y el poder de las organizaciones privadas. Tak está allí como mercenario de uno de estos ejércitos privados que lucha por el protectorado y se ve mezclado en una investigación marciana para descubrir nueva tecnología. Claro, esta premisa podría parecer súper interesante, pero ya os digo que es una novela bastante inferior que la primera. De hecho, es la que menos me gusta de las tres de Takeshi Kovacs porque tiene bastantes problemas en cómo va avanzando la trama con un ritmo muy irregular. Takeshi es más obtuso que en la novela anterior y es más difícil entender por qué hace lo que hace, más allá de que pueda ser un psicópata sin más, y además los personajes secundarios son irregulares. Mientras hay personajes que a mí me parecen súper carismáticos como aparecían en la primera novela y muy seductores, hay otros personajes a los que Takeshi les da mucha importancia, como es Tanya Guardani, que bueno, están mal construidos y generan más antipatía que otra cosa. Es una trama además excesivamente compleja, con demasiados giros y traiciones cruzadas y dobles traiciones que hacen la novela demasiado compleja y demasiado larga cuando podría ser mucho más sencilla y tener un mejor acabado. La siguiente novela es Furias desatadas de Richard K. Morgan, que es la tercera parte de esta serie, que es también un libro independiente que no necesita las anteriores hasta el punto que Takeshi a veces hace ver que las cosas que pasaron en las novelas anteriores no le pasaron ni a él, así que imaginaos, y que además es un thriller a secas, ni militar ni de investigación. Es también ciencia ficción y cyberpunk y transcurre unos 60-70 años después del libro anterior, 100 del original, y vemos un universo aún con más expansión porque si algo hace bien Richard K. Morgan es que va avanzando la tecnología de acuerdo con los años que han pasado y los descubrimientos que se han ido haciendo. Esta novela transcurre en el planeta natal de Takeshi, que es el mundo Harlan, un planeta muy peculiar porque, por un lado, fue una de las primeras colonias en rebelarse a lo grande, donde nació lo que se conoce como el Quellismo, y además es el único planeta en el que no se puede usar el transporte aéreo porque hay un sistema de defensa marciano que hace explotar todas las naves que superan cierta altitud. Y aquí vemos, como os digo, grandes avances tecnológicos que nos hacen caer en el cyberpunk más avanzado, con personas que tienen una especie de ordenador cuántico dentro de su propia cabeza y, por supuesto, todo tipo de transformaciones en el cuerpo a nivel tecnológico. Creo que la trama es con diferencia muchísimo mejor que en el segundo libro, aunque también tiene sus problemillas, pero que la primera parte es innecesariamente larga por la importancia que va a tener después.
siendo además el problema principal de esta novela el propio protagonista Takeshi, que aquí ya a mí no me parece un personaje potente, sino que está lleno de incoherencias y se convierte incluso en repugnante, sin entender por qué hace las cosas que hace, estando completamente perdido, diciendo A y después B sin darte un motivo para ello, y que ya en el inicio de la novela lo vemos dedicándose a matar a religiosos y pagar a un amigo suyo para que meta su pila cortical dentro de panteras que luego luchan a muerte para incrementar aún más la tortura hacia ellos, así que es una locura total. Y el último libro de este apartado es el clásico de Cita con Rama de Arthur C. Clarke, que es ciencia ficción espacial y la primera parte de la saga de Rama, pero cabe remarcar que Arthur C. Clarke únicamente escribe esta primera novela, que es la que gana un montón de premios. El resto de novelas están escritas por Gentry Lee y Arthur C. Clarke solamente va dando su opinión de vez en cuando. Es esta novela la que pretende adaptar Villeneuve y bueno, vamos a ver qué va a salir de allí, porque desde luego no es una novela fácil de adaptar. Son capítulos cortos con un narrador omnisciente y el foco de la trama es la nave de Rama y la investigación que la tripulación de la nave Endeavour lleva a cabo dentro de ella, por lo que no se centra tanto en los personajes y en crear historias entre ellos, sino en esta investigación que es pausada y muy descriptiva y dentro de la ciencia ficción dura. Las subtramas que podrían generar cierta acción se resuelven de forma muy rápida, por lo que se mantiene dentro de esta lentitud, y para que os hagáis una idea de lo que trata, transcurre en el 2131 cuando es detectado un objeto por el sistema Spaceward de vigilancia espacial que, por su comportamiento extraño, van a llegar a la conclusión que se trata de un objeto artificial que además va a cruzar el sistema solar. Este objeto lo acaban denominando Rama en honor al dios hindú y mandan a la nave que está más cerca de ella, la Endeavour, para llevar a cabo la exploración. Una exploración que se basará en el suspense y en el descubrimiento paulatino, dado que cuando entran en ella va a estar todo completamente oscuro y esta situación obliga a que el avance sea lento. La siguiente sección es la de la fantasía y el terror y la primera obra es La maldición de Hill House de Shirley Jackson, una novela muy famosa publicada en 1959 con un terror gótico que da una vuelta de tuerca a las novelas góticas originales, y con ello quiero decir que se centra en el terror psicológico y no es una novela de sustos y de giros del terror actual, así que puede resultar decepcionante para quien busque eso. Ganó muchísimos premios en su momento y ha sido adaptada en varias ocasiones, pero a mí la que me gusta más con diferencia es la adaptación por Mike Flanagan en 2018, a pesar que no es la adaptación más fiel posible, pero es que es una miniserie, la verdad es que es sublime. Los elementos de terror gótico tradicionales que tiene es, por un lado, su protagonista, Eleanor, que es una joven ingenua que ha tenido muy poca experiencia con la vida y que por lo tanto se convierte en el receptáculo perfecto para que se asuste en cada esquina. Lo que pasa que aquí entendemos que lo que sucede es real y no producto de su imaginación, o no únicamente esto. Y además, el otro elemento es donde transcurre, que es una mansión victoriana, gigante, con un pasado oscuro, con varias muertes peculiares en ella y con una apariencia y un entorno que genera muchísimo miedo antes siquiera de que suceda nada. Hay por supuesto otros personajes, porque en esta novela se va a llevar a cabo una investigación dentro de la mansión por parte del Dr. Montag para determinar si realmente está encantada o no, que son Theodora y Luke, y cada uno de estos personajes representa un estereotipo diferente, pero que en realidad está muy trabajado. Es un terror sutil y bien construido que se empieza a producir después de que hayan llegado los otros a la mansión y que lo va a ir invadiendo todo poco a poco. La siguiente obra es El mago de papel de Charlie N. Holmer, que es su novela debut y la primera de su trilogía de este nombre, El mago de papel. Es una novela de fantasía juvenil, extremadamente juvenil, por no decir que
resulta demasiado sencilla en relación a los personajes y a la trama, como si no hubiese dado todas las vueltas necesarias para que fuese una buena novela. Sin embargo, lo que sí es muy interesante es la construcción de mundo, ya que se sitúa en 1902, en un mundo similar al nuestro, de esa época, por supuesto, en Londres, con la peculiaridad de que existen magos, pero unos magos que tienen una magia muy limitada y sutil y que tienen que ser aprobados gubernamentalmente después de pasar un examen estatal. Además, estos magos solamente pueden controlar un tipo de magia de las que hay, que consisten en tener la capacidad de influir un único material creado por el hombre, y hasta el momento existen las magias sobre el papel, el cristal, el fuego, el metal, la goma y el plástico. Y la verdad, algo que podría parecer tan sencillo, porque este libro trata de la magia de papel, es que hay hechizos increíblemente imaginativos. Son novelas de 200 páginas, pero aún así son demasiado largas por lo poco que sucede en ellas. Eso quiere decir que hay mucha paja y muchos rodeos a cosas que no nos llevan a nada, porque ya os digo que no es que haya un desarrollo a nivel de trama o de personajes que son completamente planos y blancos, muy blancos. Eso sí, los villanos son completamente negros, no hay ninguna escala de gris, y la protagonista de la trilogía es Seoni, una chica de 19 años que es perfecta porque lo sabe hacer todo súper bien y mejor que nadie y más rápido. Pero este modelo de perfección al lector es imposible que le encaje porque las acciones que lleve a cabo son completamente irracionales, ya que sin tener el conocimiento suficiente de nada, quiere hacerlo todo ella y no hacer caso a las autoridades. La novela empieza con Seoni terminando su instrucción teórica sobre la magia en un único año, algo que es un tiempo récord porque lo normal es tardar 2 o 3 años, pero en lugar de convertirse en aprendiz de fusionadora, es decir, un mago de metal, se ve obligada a convertirse en plegadora, la magia de papel, porque hay una escasez de magos, porque resulta una magia aburrida y bueno, pues a ella le toca allí. Su maestro va a ser Emery Zane, que es un hombre de 30 años, increíblemente atractivo y desordenado, pero con un corazón muy grande, que por supuesto hará que Seoni se enamore inmediatamente de él nada más verlo, o así. Y este idilio de aprendizaje se ve roto cuando a las 3 semanas aparece la ex mujer de Emery Zane, Lyra, que es una maga de sangre, una magia que no debería existir, que literalmente le roba el corazón a Emery. Es decir, se lo saca del pecho y se va. Y Seoni decide que ella es la única que puede salvarlo. La siguiente novela es El mago de cristal de Charlie N. Holmberg, que es la segunda parte de esta trilogía y sigue la misma estructura que este primer libro. Transcurre 3 meses después y Seoni sigue pues con su aprendizaje, enamorada de Zane por supuesto y montándose películas con él, y aparecerá un nuevo mago de sangre que es mucho más poderoso que Lyra y Seoni una vez más decidirá hacerlo todo ella sola en lugar de confiar en Zane o incluso en las autoridades que saben muchísimo más que ella. Eso sí, es un libro en el que conocemos más sobre las otras magias y si tuviese que quedarme con uno de los libros me quedaría con este. La siguiente novela es El mago supremo de Charlie N. Holmberg, que es la tercera parte de esta trilogía y sigue, por supuesto, la misma estructura que las anteriores, porque no es demasiado imaginativa esta señora en este sentido de los personajes y las tramas. Esta vez nos encontramos 2 años después del primer libro y Seoni está ya casi terminando su aprendizaje gracias a que es perfecta, como hemos establecido, y aparece una amenaza todavía más grande relacionada con las anteriores y una vez más Seoni va a solucionarlo ella solita. Eso sí, se produce una nueva expansión del universo y de la magia que hay en él. Y finalmente, la última novela de este apartado es The Devorers de Indra Das. Es la novela debut de este escritor indio que no ha sido traducida al español, pero que podríamos traducir como Los Devoradores, que espero que en algún momento se haga porque realmente para mí es una pequeña maravilla y muy diferente a todo lo que existe. Es una novela de fantasía oscura que juega a tener una metaficción con historias dentro de otras, pero transcurriendo en la realidad.
Transcurre en Calcuta con cierta ficción histórica, pero en una ficción en la que existen cambiadores de forma desde hace miles y miles de años que están mezclados con la población o bien que viven de forma salvaje, construido de una forma que realmente nos podríamos creer que es real, porque la existencia de estos cambiadores se basa en la existencia de todas estas historias de vampiros y de hombres lobo o cambiaformas que podemos encontrar en todas las culturas. Estos seres, para poder subsistir, tienen que alimentarse de humanos, de su carne, pero más que por la carne, que sí es necesaria, lo que necesitan es consumir el alma de la persona y sus experiencias, porque esto es lo que hace que se enriquezcan y puedan alargar su vida. Es una novela muy incómoda porque al final estamos hablando de canibalismo, pero que explora de forma muy diferente los conceptos del amor y de lo que supone ser humano. Aunque el presente narrativo es la actualidad, está en realidad compuesta de relatos de estos seres que se remontan a centenares de años antes. El protagonista o contador es Alok Mukherjee, que es un hombre que debe tener unos 40 años, que es profesor de universidad y que un buen día en Calcuta se le acerca un desconocido inmensamente atractivo que le dice que es un cambiaformas, que de algún modo, con algún tipo de magia, le genera una visión sobre una cacería llevada a cabo por los cambiaformas con víctimas humanas y le encarga la transcripción de los textos originales de algunos de estos seres, y esto es lo que va a iniciar una relación entre estos dos personajes que oscilará entre la fascinación y el miedo más absoluto. La siguiente sección es el de clásicos, contemporánea, miscelánea, con una única obra, que es El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, que es una novela publicada en 1955, un thriller psicológico que es el primero de su especie, protagonizado por un psicópata sin escrúpulos, Tom Ripley, que además es la primera de otras novelas con este mismo protagonista. Es una idea que se ha reimaginado hasta el infinito desde entonces en todo tipo de productos culturales y transcurre en los años 50, y el talento de Ripley consiste en su capacidad para engañar y sobrevivir. Algunos modos de conseguir estos engaños y poder sobrevivir están ya caducados porque los avances tecnológicos y científicos lo pillarían enseguida, pero bueno, hay que leer esta novela pensando en lo que había entonces. Ripley es un joven que tiene 20 y pocos años, que está muy aburrido de ser Tom Ripley y que siempre está con problemas económicos y se dedica a las estafas, en estos momentos a las estafas por correo. Cuando está a punto de tener que huir, su vida se cruza con Herbert Greenleaf, que es un magnate de barcos que lo busca a él específicamente con el fin de enviarlo a Italia para que persuada a su hijo Dickie de que vuelva a Estados Unidos para hacerse cargo del negocio. Ripley ve en esto la oportunidad de reinventarse a sí mismo y dejar de ser Tom Ripley aburrido, así que ya desde su salida va a asumir otra personalidad, pero después de muchos esfuerzos y artimañas para conseguir vivir allí gratis junto con Dickie, cuando éste empieza a cansarse de él, Tom Ripley tendrá que replantearse sus métodos para poder seguir con su modo de vida. Y finalmente, la última sección es la del cómic, empezando con El indigno Thor, el quinto integral del Thor guionizado por Jason Aaron, que está compuesto por la miniserie del indigno Thor y después por los siguientes números de la serie regular, del 13 al 19. Es un cómic muy entretenido y bien ejecutado, destacando sobre todo la miniserie, ya que en esta miniserie del Thor indigno, que está dibujado por Coipel, un dibujo la verdad bastante bueno, Thor Odinson iniciará su camino para recuperar la dignidad que perdió, que le impide alzar a Mjolnir, por lo que es una miniserie muy introspectiva en la psicología de Thor sobre lo que significa ser digno y ser un dios, y también nos encontraremos con la caída del martillo del Thor Ultimate y también con Bill Rayos Beta, y además como extras también van a aparecer el coleccionista y Thanos. Y tiene un final, la verdad, nada esperado y muy sorpresivo. Y por otro lado, la serie regular, con el Thor de Jane Foster, tenemos por un lado a la Jane Foster que sigue luchando con el cáncer, una lucha que ya ve perdida y que por lo tanto tiene que hacer todo lo posible mientras está viva como Thor para acabar con la amenaza de Malekith.
Sin embargo, estos números son totalmente de relleno y no va a avanzar nada la trama en este sentido, pero sí tenemos un arco principal de 5 números de la guerra Asgardiar, que es muy entretenido y tiene muy buenos diálogos, pero que bueno, que es relleno y que lo único que va a tener importancia realmente es cómo termina. Y para acabar tenemos el cómic de El Joker, guionizado por Brian Azzarello y dibujado por Lee Bermejo, que se trata de un cómic autoconclusivo de 128 páginas que está centrado en el Joker y su psicología, apareciendo otros villanos, pero Batman en concreto es un personaje muy secundario que además tarda muchísimo en salir. La idea surgió tras la colaboración de estos artistas en el cómic de Luthor, pero dada la imposibilidad de narrar en primera persona con el Joker, porque entonces dejaría de ser un personaje irracional e imprevisible, en este caso está narrado por un matón, Johnny Frost, que va a acompañar al Joker en toda su travesía. Es una novela con muchísima violencia, dirigida a un público adulto, que nos presenta a un Joker muchísimo más realista de lo que teníamos en los cómics en ese momento, con muchos paralelismos con el Joker que se pudo ver poco antes de su publicación en Heath Ledger en El Caballero Oscuro, con un dibujo excelente en unas viñetas grandes y detalladas que, si bien no hay ninguna splash page, la verdad es que algunas viñetas son suficientes para suplir esta carencia. La historia empieza con la salida de Arkham del Joker por considerar que está curado, que ya me diréis en qué universo puede suceder eso, y el inicio de su venganza por haberle robado su Gotham. Y se va a vengar no solamente de sus matones, que consideran que no han mantenido lo que le tenían que mantener y que además se han enriquecido, pero también el personaje de Dos Caras o Harvey Dent. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. No olvidéis ir a las reseñas de cualquiera de estas obras que os haya llamado la atención, si ya están disponibles o cuando lo estén. Nos vemos en el siguiente vídeo.